Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. Dicen que la mayoría de los problemas se resuelven conversando, que la comunicación es la clave que soluciona todos los conflictos. Desde ese punto de vista, organizacionalmente hablando, también hay muchísimo de cierto en este refrán o en este criterio, sobre todo en lo que la comunicación al interior de la organización representa. Por lo tanto, este episodio de este podcast de Hablemos de Negocios va dedicado al tema de comunicación y lo he denominado comunicación efectiva o comunícate efectivamente porque creo que todos tenemos una gran oportunidad de mejoramiento en la comunicación. En este mundo, digamos, enmarcado por los correos electrónicos, por el celular, por los mensajes de texto, por aplicaciones como WhatsApp o Instagram o TikTok o cualquier otra aplicación en la cual tú puedas perfectamente poderte comunicar, interactuar con el otro, vemos también que al interior de las organizaciones a veces se utilizan algunos mecanismos de comunicación distintos a la comunicación face to face, poderlo hablar personalmente o hablarlo por teléfono o hablarlo a través de alguna de las plataformas de video que te permiten hablar, por supuesto, mirándote a la cara con el otro, así sea a través de una pantalla. Las oportunidades están en la interpretación de lo que tu interlocutor hace acerca de lo que tú le dices. Y hablamos el mismo idioma, por lo menos cuando me refiero al mismo idioma, me refiero al idioma de habla hispana en este momento, el castellano, en español, pero no entendemos lo mismo en muchas ocasiones. Y hay N ejemplos en relación con este tema de lo que tú dices y lo que interpreta tu interlocutor. Se me viene a la mente un ejemplo un tanto chistoso que puede ser o cómico, o por lo menos eso pasó conmigo cuando mi suegro me cuenta que él pertenece o perteneció durante muchos años, hoy día está retirado, pero es miembro, digamos, honorífico del Club de Leones, y en una ocasión él era un directivo del Club de Leones de la ciudad donde vivía. Habida cuenta que el Club de Leones es una organización mundial que lo que hace es prestar servicio a la sociedad, pero además tienen algunas actividades de desarrollo de los individuos y sobre todo de liderazgo. Desde ese punto de vista, en una ocasión a mi suegro le pidieron el favor que buscara a alguien que tuviera una finca, una hacienda, un rancho, donde pudieran ir a hacer una reunión porque iba bastante gente a la reunión y necesitaban como un sitio campestre. Mi suegro efectivamente llegó donde el amigo que tenía en ese momento la disponibilidad y le dijo al amigo: mira, te pido el favor, me lo prestes para el día tal que todos los del Club de Leones iremos a esa reunión y bueno, tu finca nos queda perfecto para poder ir. La persona accedió y llegó y le dio la orden a la persona que estaba administrando la finca de que para allá iba mi suegro con los leones. Un día antes, mi suegro llega a la finca del amigo y se presenta ante el administrador de la finca y ve que en la finca no había ningún animal, o sea, ninguna vaca, no habían caballos, no habían gallinas y no habían otros animales que comúnmente estaban en la finca porque mi suegro la conocía, y adicionalmente mira hacia la finca de enfrente y tampoco ve ni un solo animal.
Entonces, mi suegro, un poco sorprendido, le pregunta al administrador de la finca que qué pasó con los animales. Y el administrador de la finca le dijo, no, es que mi patrón me dijo que usted venía con los leones para acá, y como venía con leones, entonces yo saqué a todos los animales de la finca. Esto, que es una historia real, es la típica historia de falta de comunicación. Es una historia que muestra que si nosotros nos tomamos el tiempo de clarificar las expectativas en la conversación y de hacer el respectivo parafraseo, es decir, lo que yo te estoy diciendo es que mi amigo va a venir con unas personas que pertenecen al Club de Leones, que así se llama la organización a la que pertenece. ¿Me entendiste? Sí, por favor, dime qué entendiste. Allí, en ese parafraseo, que es una técnica buenísima y que por supuesto en algunos episodios de este podcast los he comentado, de la importancia del parafraseo, te ayuda a que te comuniques mucho mejor, pero debes tomarte el tiempo de hacerlo. Por eso la redacción de correos electrónicos, en muchas ocasiones, sobre todo cuando va dirigida a muchas personas, la comunicación, eventualmente es absolutamente necesario hacer comprobación del entendimiento de la comunicación que mandaste, por lo menos del sentido de la comunicación que mandaste, para que quede clarísimo. Hace poco estuve visitando una localidad de la empresa para la cual trabajo y le dejé una instrucción a la persona que está administrando esa localidad, y le dejé claramente una instrucción en donde le decía que debía ir una persona a pintar 2 partes de la localidad, que eran 2 partes exteriores de la localidad. Y esta persona entendió que esas 2 partes exteriores de la localidad incluían también unas anexidades que estaban en esa localidad, porque esas anexidades también tienen algunos elementos que no estaban en muy buen estado y que debían tener pintura. Luego, cuando nos pasan la cotización por parte del contratista, la cotización incluye las 2 partes que yo le había comentado, pero además las anexidades. Entonces, allí volví a hablar con la persona y le pregunté que por qué se habían cotizado las anexidades, si en la conversación que nosotros habíamos tenido solamente habíamos acordado que eran las 2 partes externas inicialmente. Entonces la persona me dijo que ella había entendido que el alcance de esas partes externas incluían las anexidades. Luego, hablamos el mismo idioma, pero a veces las expectativas que tenemos de una conversación las imaginamos distintas o la entendemos distintas. Algunas veces las entendemos ampliadas, como este último ejemplo que te acabo de comentar de las anexidades, o a veces las entendemos recortadas, como el ejemplo de los leones, que se entendió que mi suegro iba con unos leones en vez de con unas personas que pertenecen a una organización que se llama el Club de Leones. La comunicación efectiva es absolutamente fundamental en las compañías, y gran parte de los problemas de las organizaciones de relacionamiento están en que la comunicación no se hace de manera correcta, porque o no se dice todo o se dice demasiado, pero no se clarifican las expectativas con el interlocutor. Por lo tanto, mi invitación, si tú eres una persona comprometida con el entendimiento, con clarificar las expectativas, con que se te entienda claramente, se te comprenda claramente lo que tú comunicas, por favor, utiliza la técnica del parafraseo o cualquier otra de las técnicas que están disponibles en el mercado para que tu equipo, tu interlocutor, tu jefe, tus clientes te entiendan perfectamente el alcance de lo que tú estás tratando de decir en la comunicación que estás expresando por cualquiera de los medios que tengas disponibles. Por lo tanto, reflexiona hoy hasta dónde estoy comunicándome de manera correcta,
con mis interlocutores y qué pudiera mejorar de esa comunicación efectivamente para producir unos mejores entendimientos y por supuesto ser mucho más efectivos en el corto y mediano y sobre todo en el largo plazo en la construcción de relaciones estables y duraderas. Si te gustó este episodio, por favor te pido lo compartas con quien consideres le pueda interesar y al mismo tiempo te invito a que te suscribas a Hablemos de Negocios en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Muchas gracias.